Soy Lara Ángeles Ongaro y este es mi lado periodista. Una pregunta disparadora. ¿Cómo vinculamos lo espiritual con lo político? Una entrevistada que desde el periodismo, la poesía, la música, las artes visuales, la militancia política y las terapias integrales viene a intentar responder junto conmigo una sarda de preguntas. ¿Cuáles son los preconceptos existentes? ¿A qué disociaciones estamos acostumbrados? ¿En dónde reside la importancia de lo espiritual para abordarnos políticamente? ¿Qué tensiones se dan en relación a la vara de lo científico? ¿Son planos absolutamente excluyentes o el problema es cómo los encaramos históricamente? Redes, preguntas, sin sentido, religión, feminismo, poder, chanta, sanación, partido, cuerpo, individualismo, mierda y amor. Sophie tenía razón. La vida es una mini pimer aquí y ahora. ¿Qué hace? Todo bien, qué locura. Bebiendo todo. ¿Vos qué onda? ¿Estabas tomando lo hermosito? Sí, me armé un vermú porque dije, bueno, voy a aprovechar que no está lloviendo, estuvo lloviendo mucho, no sé por allá qué onda, pero acá estuvo como todo el día de ayer y todo el día de hoy, que de hecho se me cortó la luz a la hora que me mandaste el mensaje sobre la hora, se cortó la luz y acá es bastante frecuente, ¿viste? Y dije, ay, la puta madre, esperé un rato y volvió y por ahora estamos bien, pero bueno, sí, llegó a desaparecer Puede ser por eso. es eso. Y dije, voy a aprovechar que es temprano y me fui a un almacén que está acá a unas 15 cuadras y en vez de comprarme birra que me hincho un montón, ¿viste? O vino que me escabio al toque, qué sé yo, dije, sí, me re, ¿viste? Voy a tener, aguante Marci, Buda, ¿viste? Ya fue todo. Claro, no, dije, voy a... Redondos, en cualquiera terminar. Ya me conozco, ¿viste? Se me afloja la lengua, se me entibia también. Y dije, no, me voy a comprar 2 vinitos blancos, baratos, que están buenos, y me hago el vermú, ¿viste? Como hiervo, ponerle un vaso de vino, medio litro de vino, con salvia, romero, canela, bueno, todas giladas que tengo acá, y lo dejo hervir, que tome gusto, tenía naranja, limón, algún cítrico que tenga ahí a mano, le mandás, lo dejas hervir y lo dejas reposar un rato, la idea es que estacione, obviamente, un par de días, Claro. pero dije, voy a tomar algo rico, está bueno, lo encuentro. Me compré una soda, cosa de ir cortando también. Y me queda. ¿Lo de medicina china lo estás estudiando ahora? ¿Qué es eso? ¿Un curso? ¿Una carrera? No, empecé la carrera. Venía estudiando hacía ya 3 años lo que es fitomedicina, fitoterapia, que sí arrancaron como cursos más de curiosidad, porque es como que en un momento en el que yo me encontré con María Sacia Medrano, que es mi astróloga, a la que hace mucho ahora que no visito ni que voy, pero que hace unos 5 o 6 años ya que la conozco, en una revolución solar hace 3 años me dijo que estaba buena la situación quizás de abrir un poco el panorama en lugar de quedarme con comunicación y con periodismo y todo, como que ella notaba como que había un par de energías piolas como para emprender algún tipo de conocimiento nuevo no tan vinculado como a la comunicación. Y yo le decía que estaba con inquietudes que nada tenían que ver con eso y que no sabía bien por dónde iban, que tenía ganas de aprender algo nuevo, que estaba como con ganas de hacer otra cosa, ¿viste? Bueno, y no me acuerdo bien por qué, mira, parece una pelotudez, ¿no? Pero de hecho se lo dije a Susana, que es la persona de SIR Gráfico que me ayudó mucho con la gráfica de Casa Ruda, del proyecto de medicina herbal y demás, que una vez me acuerdo de haber visto, creo que Game of Thrones o alguna cosa así, viste, como una cosa medio banal, pero en el sentido, digamos, de cómo fue la configuración de la influencia, digamos, creo que la veo a Catherine Stark armarle al hijo que estaba enfermo claro, era como una suerte de talismán hecho de hierbas y de ramas y de cosas así. Y yo tuve como con esa imagen una sensación de wow, como esa conexión de nuevo con la tierra, ella estaba preocupada, ¿no? Y era como, bueno, no sé. Y después me pasó con vikingos de tener también como esta cosa, te juro, boluda, parece una pelotudez, pero como de ver toda esa situación herbal y el humo y los rituales más paganos, ¿no? Como otra cuestión. Obviamente esto fue en paralelo a lo que me había dicho María, yo ya había averiguado anteriormente cuando hablamos de esto con ella, que me interesaba bastante el mundo de lo herbal, por algún motivo, en realidad yo después
me pude explicar que siempre estuve cerca de la planta, de la naturaleza, por el lugar donde nací, y por mi vínculo personal, que siempre fue muy intuitivamente, digamos, cercano. Bueno, este año arranqué concretamente con medicina china, que abarca distintas técnicas y distintos tipos, digamos, de materias que en algunos puntos intentan dialogar con lo que es la medicina tradicional occidental, todo lo que es nutrición, anatomía, fisiología, son materias que las vemos con un punto de vista oriental, pero que contienen en muchos casos, nomenclatura y también formas de ver el cuerpo occidentales para poder traducir, porque nosotros no venimos de esa cosmogonía ni de esa cultura, que también es muy amplia, ojo, o sea, no es que toda China hace medicina china, ni digamos, también tiene un montón de otras, digamos, posibilidades hoy en día. De hecho, creo que es uno de los países que más trató de integrar ambas medicinas. Ella militaba la medicina china, yo estoy tan feliz, no te puedo explicar la alegría que tengo, porque es como que encontré lo que junta todo, ¿viste? Como que me hace muy feliz. Lo personal para mí es un logro enorme que soy tan abierta a tantas cosas como encontrar algo que más o menos junte varias. Así que bueno, eso lo dejamos para otra charla. Vale, sí. Me encantó la intro para conocerte un poco en tu estado actual. Está muy bien. No, pero aparte no, olvídate, de periodista a periodista. Ahora que me entrevistan a mí voy a hablar. A ver, bueno, si te parece empezamos con las preguntas pertinentes. Claro. Bueno, lo primero que me gustaría preguntarte, Sofi, es a partir de tus experiencias y tus trayectorias, ¿cuáles te parece que son los preconceptos que existen en relación a lo espiritual y en relación a lo político? Bueno, en ese sentido, en esos sentidos, creo que es interesante pensar, digamos, cómo, y esto no está tan bien, pero voy a hacer una suerte, digamos, de disección. O sea, en principio, para mí, son completamente compatibles y complementarios esos mundos, digamos, pero sí es cierto que existen prejuicios desde y hacia, ¿no? Como desde quienes, que también tiene sus diferentes estados y afiliaciones de alguna manera, ¿no? Como lo espiritual entendido como la práctica de una religión, creo que es una cosa, lo espiritual, una cosa, digo, por eso, voy a poner en cajitas, pero está todo articulado de alguna manera. Lo espiritual como la práctica de una religión, pero también puede ser lo espiritual como el deseo de un autoconocimiento, por ejemplo, entonces se denomina espiritual, más o menos, digamos, hoy por hoy como está difundido y entendido a eso, ¿no? Como al cultivar cierta, autoconocimiento, práctica de la meditación, de terapias alternativas, de buscar como una conexión, ¿no? Como con tu entorno, con lo natural, con vos mismo y misma principalmente, a la energía, etcétera. Y después están las cuestiones vinculadas a, qué pasa con eso espiritual y lo político. Y a su vez lo político también tiene sus diferentes instancias, digamos, ¿no? Una cuestión es tener un pensamiento político, crítico en relación a qué puedo hacer por el bienestar social, de alguna manera, entendido como muy básico lo político, o sea, hay algo que te interesa de tu sociedad que querés cambiar y querés de alguna manera involucrarte en eso, o en la organización social de alguna manera. Después están las afiliaciones políticas, partidarias, están las incorporaciones a grupos de organizaciones sociales, está tu ideología política, incluso cuando vos decís que no la tenés, ¿no? Eso también lo considero, al menos yo, como algo político, es una decisión. Y con esto me refiero a que hay varias formas de entender lo político, y teniendo en cuenta esas instancias distintas de habitar lo espiritual y de habitar lo político, creo que sí hay muchos prejuicios. Por un lado, el hecho de que lo espiritual en general está muy ligado a esta noción del individualismo y no de lo individual. Lo espiritual tiene mucho de individual, porque sos vos quien está cultivándose a sí mismo para poder desarrollar determinadas, digamos, características, asociaciones, virtudes, sobre todo virtudes, está asociado a lo virtuoso, lo espiritual, al ser mejor, básicamente, al buscar el bienestar. Pero no quiere decir que sea individualista necesariamente, aunque sí hay muchas prácticas y muchas formas de ver lo espiritual y también se han practicado así, individualistas. La cuestión vinculada a los
los chamulleros, digo, ¿no? Como que se juega mucho con lo espiritual porque no tiene comprobación, porque juega mucho con los estados emocionales y físicos y corporales de las personas, con sus fe y sus esperanzas. Entonces hay mucha gente que manipula eso y hay mucha gente que lo cree realmente, que se entrega a esas situaciones creyendo que le van a hacer mejor, que le van a salvar, o que le van a ayudar o que le van a curar. Entonces ahí tenemos ya quienes ejercitan la práctica de lo espiritual desde un lugar comercial o desde un lugar completamente manipulador. Y en este sentido, como esta disociación que muchas veces se hace desde lo espiritual con la realidad social, con el entorno. A eso voy con estos juegos de individualista, ¿no? Como autoconocimiento y egoísmo, ¿no? Y desde lo político sucede muchas veces que se tilda a las formas de habitar lo espiritual de fundamentalismos, en el caso de algunas religiones, que los tienen también, por supuesto, no lo estoy negando, lo que estoy diciendo es que muchas veces, ¿no? Como esta cosa de que vos, si ejerces política de alguna manera, no puedes habitar un mundo espiritual de alguna forma. Y bueno, eso es parcialmente, digamos, irreal, porque cuántas políticas conocemos que sí tienen su afiliación incluso concreta, ¿no? A alguna religión, o incluso no los conocemos, pero lo tenemos nosotros, digamos, de alguna forma. O sea, nos interesa de alguna manera habitar lo espiritual de alguna forma, que puede ser desde una religión cristiana, católica, judía, budista, taoísta o la que queramos, pero también puede ser desde, voy a la astróloga. Me interesa autoconocerme, me interesa saber cómo estar mejor, me interesa ver de qué manera puedo hacer confluir esos mundos. Entonces creo que desde lo político muchas veces el hipismo, ¿no? Como esta cosa, los hippies, esta cosa de la tierra, de que, bueno, viste, como que sí es cierto, y es cierto de ambas partes que hay formas de habitar lo espiritual sumamente individualistas, sumamente egoístas, sumamente disociadas de la realidad. Y el problema es cuando los discursos en realidad se ponen en contradicción, porque yo no le veo nada mal a una persona que viva sola en el medio del campo, que no le haga mal a nadie y que en definitiva críe sus hierbas, sus animales, cultive sus hierbas. El tema es cuando la cosmogonía que habitas tiene por fin o tiene como objetivo un bien social, o no se ve tan disociada de lo que puedas vos componer como individua dentro de ese colectivo en el que te insertás de alguna manera. Entonces, ahí empieza a haber un montón de tensiones y de contradicciones o de dobles dicciones, ¿no? Como que ser político implica no tener ninguna creencia o no trabajarse individualmente, ser espiritual o practicar algo espiritual, no, acá la política no entra, porque es entendida como el juego de bandos, en lugar de estar entendida como las prácticas que yo llevo adelante en relación a mi contexto, y que están completamente involucradas con nosotros y en lo que hacemos, en todo, en dónde comemos, a quién le compramos, qué servicios pagamos o deseamos tener o no, qué consumimos, cómo reciclamos, reciclo, no reciclo, dónde va toda mi mierda. ¿No? Entonces, es interesante porque, bueno, estaría bueno ver de qué manera estos mundos pueden, ¿no? Como complementarse, entendiendo que hay muchas situaciones que, por supuesto, nos ponen en jaque, como el cristianismo, como el arte de vivir, digo, y menciono el arte de vivir como esta política de lo individualista, del mundo de fantasía, como se dice quizás en las cuestiones más vinculadas a géneros, ¿no? El pinkwashing. Bueno, pasa lo mismo, es como un spiritual washing de todo, en donde el Ministerio de la Alegría, decía, ¿no? Un expresidente de este país, en donde, bueno, es como complicado no caer en esa... ¿Te ha pasado vos de encarnar alguno de estos prejuicios antes de tener esta lucidez, digamos, de cosa integral entre los planos? Me pasó, sí, de avergonzarme un poco o de tener cierto reparo a la hora de compartirle a mis compañeros de militancia que estaba llevando adelante, por ejemplo, prácticas astrológicas y demás. Sí, yo vengo de una militancia de todas maneras bastante abierta en un montón de aspectos, o sea, pero no deja de ser marxista, de izquierda, y que tiene como muy fuerte, y no hablo de mis compañeros en particular, con quienes por suerte luego hemos podido deconstruir un poco esta situación,
Pero sí es cierto que, bueno, al principio me daba vergüenza, esto te hablo ya hace, no sé, 5 o 6 años, en donde, ay, es como voy a la astróloga, ¿viste? Y era, yo no creo en eso. Y el tema del creer es tan transversal, digamos, creo yo, ¿no? Porque estamos otra vez buscando esta situación de contrastar con datos, de cómo explico la realidad a través de cuestiones concretas, de cómo la observo, de cómo la experimento, ¿no? Y hablo de principales corrientes del pensamiento científico nivel 1, digamos, premisa a premisa, y la verdad es que en ese sentido es cierto que los mundos espirituales en general, sea el que uno esté asociado, no siempre tienen explicación del sentido de la vida y de los seres. O la tienen, pero mucho menos arraigada a las realidades que experimenta la ciencia tradicional occidental. Pero si nos ponemos a hilar fino, no la tienen siempre tampoco ni la filosofía, ni la psicología, ni la tuvieron en sus momentos, o quizás hoy está un poco más contrastadas un montón de cuestiones, pero digamos, yo creo que distintas ciencias sociales incluso, o de la salud en todo caso, se han tenido que encontrar con estas situaciones que nada tenían que ver aparentemente con los mundos espirituales y que también tuvieron que explicarse ante la academia, ante los partidos políticos o ante las mismas teorías políticas que habitaban. Yo decía, soy materialista dialéctica, ¿entendés? No puedo. ¿Cómo te le vengo a hablar cómo le vengo a hablar a mi compañero referente sobre que tengo Venus en, viste, qué sé yo, en Leo? Y también algo que me hizo muy bien a mí fue, en este sentido, conocerla a María, que es la astróloga que te comentaba hace un rato, María Sacia Medrano, que pudo, cuando yo la conocí, ayudarme a encontrar estos mundos, porque ella viene de la sociología, que de las ciencias sociales, de hecho, es una de las más duras en ese sentido, es la que tiene datos, maneja porcentajes, ¿no? Como ella trabajaba en el INDEC, de hecho, y decidió renunciar en su momento y abocarse al estudio de la astrología. Entonces, la noción que ella tiene, primero que no es predictiva, lo cual a mí sí es un mundo que no me interesa. A mí hacer predicción o que me hagan predicción no me interesa, no futurología, y sí coincidimos, política y espiritualismo, al menos desde cómo yo lo habito, eso es responsabilidad de una persona, de una misma, teniendo en cuenta las condiciones en las que se encuentra, por supuesto, y los entornos donde se encuentra. Pero creo que son cosas que no, al menos ni ella ni yo tenemos la capacidad de hacerlo, pero sí creo que hay gente que sí puede hacerlo. Así, digamos, a ver, que hay chamulleros, hay políticos chamulleros también, digamos, entonces cuando hablamos de creencia, a mí lo que me causa mucha gracia es que quizás no tanto entre militantes, pero sí entre la sociedad, entre personas de la sociedad, está mucho esto de creo en tal político, creo en esta agrupación, creo en esa campaña. Entonces siempre operan todos nosotros una porción de, aunque no me guste tanto esta palabra, pero esperanza o fe, de alguna manera, que viene de los mundos espirituales a operar en estos mundos materiales. Y por suerte a lo largo del tiempo pudimos ir trabajando estas situaciones, ¿no? El tema de lo energético. A ver, la militancia misma o la política misma también tiene su dimensión espiritual, aunque no esté apoyada con una base budista o taoísta, como militantes, como agrupaciones, como personas que habitamos espacios políticos o lo hemos hecho, tuvimos nuestros momentos de reunión, de encuentro, de saltar, de jugar entre nosotros, de poder armar dinámicas que nos acerquen con otros compañeros y compañeras y compañeres, que nos hagan conocernos, digamos. Para mí eso habla mucho de la espiritualidad, entendida de una forma, sí, claro. Sí, estamos haciendo política. Yo creo, mira, justo, yo considero, voy a cambiar la palabra, una más pertinente. Yo considero que en las militancias, como venís describiendo, capaz, así bien aparece ese componente espiritual, lo que tal vez falta es la instancia de encuentro con el propio interior, como de indagarse, escucharse, hacer el trabajo ese más fino, de lo individual y no de lo colectivo, no del cuerpo colectivo, sino de lo minucioso del propio cuerpo. Yo lo noté más ahí, como una desconexión de esa clave. Total, eso que decís es súper interesante, sí, total. Y yo creo que ahí radican incluso un montón de cuestiones, ¿no? Como la falta de autocrítica en un montón de actitudes, cuando los egos, que esto es completamente trasladable a cualquier espacio también, no solo al político, ¿no? Al laboral, al de incluso a personas que están o estamos dentro de la espiritualidad de alguna manera,
cuando pensamos más en el afuera y ya no desde lo político como la búsqueda de un bienestar colectivo y social, sino en nuestros egos, en la hipocresía que habita este bien común, pero que en realidad es un bien para mí sola. Y es cierto que dentro de lo político falta como esta instancia espiritual, como vos la mencionás, re clarita, en donde es una fundamentación de lo espiritual. El trabajo con une. Sí, el trabajo con une. Porque además me parece que desde esa práctica de la presencia, como de habitar el cuerpo, de habitar la presencia, te recambia en cómo también observás al entorno. Estás más permeable a otras cosas. Si no está ese encuentro, yo creo que te perdés de mucho. Sí, por supuesto, por supuesto. De hecho, yo creo que hay una diferencia muy grande, por ejemplo, entre las militancias, militancias o agrupaciones, colectivos políticos cuya integración tiene más que ver, por ejemplo, con colectivos culturales o sociales que estén de alguna manera ligadas a lo cultural, al ámbito expresivo, al del cuerpo. Noto unas diferencias incluso de vínculos y de vinculaciones muy distintas, no son ni mejores ni peores, son diferentes, pero que tiene que ver mucho con el trabajo, con el cuerpo, con el trabajo con los tabúes, con el trabajo con la expresión, con la propia, digamos, forma de brindarnos al mundo, de nuestra imagen, nuestra materialidad. Y para eso hay que trabajarse mucho. Porque en realidad lo que tiene lo espiritual es esto, el trabajo personal, porque después de alguna manera está volcado sobre el colectivo. Mientras mejor persona vos seas, mientras mejor te trates, mientras mejor puedas vivir, mientras mejor cuides a tu entorno, todo tu entorno, digo, familiares, ambiente, relaciones, todo eso se va a ir traduciendo de manera rizomática al resto. Entonces, por eso el cultivo del individuo y de la individua tiene que ver con eso, no con la individualidad, entendida como que soy un grano en este mundo y nada más me importa. Pero bueno, hubo quienes ejercieron la espiritualidad de una forma desastrosa y y generalmente en la historia quedan los malos ejemplos, ¿no? Y ahí hubo quienes en la política la han ejercido desde un lugar completamente disociado y racionalista ¿no? Y bueno, y por supuesto ni hablar individualista. Entonces, bueno, creo que en realidad comparten más de lo que pensamos ambos mundos, y creo que yo me quedo con lo mejor de los dos, con los ejemplos de las personas políticas que me han enseñado muchísimo y que se han preocupado realmente por un bienestar común, que han luchado por eso, y quienes desde lo espiritual pueden ayudarme a mí a estar mejor como persona, porque si bien la política me ayudó muchísimo a entender muchísimas cosas, también es cierto que en un momento no me entendí yo. Che, ¿sabes qué estaba pensando? Como que eso de hacer converger los mundos, o por lo menos asesorarse, como conocer lo mejor y lo peor de ambos, ¿no? Hacer un poco de historia, es como algo que es re tierra fértil en estas generaciones, ¿no? En todo este movimiento actual de los feminismos y demás, como que todavía no está muy organizado en lo masivo, me da la sensación, como que hay muchos núcleos que lo vienen elaborando, o personas individuales que vienen encarando proyectos de concientización, de comunicación al respecto, pero como que todavía a nivel social como que nos falta un escalón así como más hacia lo masivo, que propicie como herramientas para poner en relación. ¿Cuáles te parece a vos que podrían ser lugares para instar a esto, ¿no? De cara al futuro cercano? Yo creo que en relación por ahí a los feminismos es interesante porque yo los veo como capas generacionales, ¿no? En algún punto. Y eso está buenísimo porque vemos cómo se está regenerando permanentemente, y digo regenerando porque es como una piel que se extiende todo el tiempo de historias de personas antes que nosotros que han luchado muchísimo para que hoy nosotras podamos estar charlando de esto libremente, para que mis amigues puedan habitar el mundo de otra manera. Falta muchísimo, por supuesto, muchísimo, pero bueno, digamos, a esto voy con regeneración. Entonces nosotras tomamos una posta, la pudimos ir desarrollando y la habitamos y la encarnamos de un montón de formas. Ahora otras chiques están pudiendo también llevar adelante eso, y se nota, incluso nosotros lo hemos visto a lo largo de los últimos 10 años como un cambio radical en un montón de aspectos. Ahora, es cierto que, bueno, a veces en ese crecimiento de esta piel enorme que esperamos que abarque todos los ámbitos de alguna manera y todos los mundos, se van perdiendo cosas y también creo que viene muy de la mano de las lógicas de las redes sociales, de la comunicación como está dada hoy, por la dinámica que maneja, ¿no? Por la instantaneidad que maneja, por el tiempo que maneja, digamos, la extensión que maneja, y por esta ansiedad colectiva
sobre tener que consumir todo right now, ¿no? Y si no, no me satisface. Y es como, eso también es un reloj que cada vez va más rápido y que altera el sistema y que todo el sistema personal, digo, y que todo el tiempo necesita consumir, sea consumir noticias, sea consumir libros, sea consumir, y lo terminas al libro y terminas la nota y buscaste más cosas o, no sé, como profundizar. Entonces, en ese sentido creo que se van perdiendo cosas, que pasa con todo también y pasó siempre, pero creo que hay un dinamismo hoy que es más propenso a que todo pase más rápido, y en ese pasar más rápido quedan en el camino historias, quedan en el camino enseñanzas. Cambió mucho la forma de educar, porque cambió la forma, digamos, la lógica del trabajo cambió y hace que estemos, o cambió, mutó y fue mutando, por supuesto, con mucha más visibilidad en esta pandemia. Y todo eso hace que nos atomicemos, que consumamos más rápido, que tengamos más ansiedad o más depresión. Entonces, pensando por ahí ya así en la comunicación, que es más de donde vengo y que también me lo pregunté bastante, hoy es difícil. Es difícil. Es difícil intervenir en lógicas que no estamos acostumbradas. Yo tengo 34 años y si bien puedo ayornarme un montón, me cuesta un montón ejercer y pensar y accionar desde esas lógicas. Digo, Instagram y las lógicas de Instagram las estoy conociendo ahora con mi proyecto, que es como, ay señora, qué difícil que es todo esto. Como, viste, pero si yo no pienso así, ay, bueno, ¿cómo hago para que mi comunicación respecto de, por ejemplo, mi emprendimiento, que también es otra palabra, pero digamos mi proyecto en medicina herbal o biodecodificación, aporte algo diferente, se entienda lo que quiero decir, no caer en un discurso vacío, a quién apunto, en definitiva, quiénes me van a leer, ¿viste? Empezar a pensar tanto en el afuera, que en un momento dije, ¿mi producto? ¿Y las plantas? ¿Y el cultivo en la casa? ¿Y qué lugar le estoy dando a eso? Me estaba preocupando mucho por las redes y las publicaciones y le dejé de dar pelota a mi jardín y a mis plantas, que es de donde yo saco el cultivo para poder vender, básicamente. O el conocimiento que adquirí durante estos años que se estancó, ¿no? Como de estar creativa y decir, bueno, a ver, vos querés relajarte, bueno, vamos a pensar y a investigar y qué plantas pueden estar buenas para esto, pero si yo pongo esto acá, capaz que esa persona la dopa un montón, así que mejor no es mucho, saco. Che, y el ginkgo, que está buenísimo, pero esto tiene, mira qué rico olor, experimentar, buscar la creatividad dentro del trabajo. Me estaba preocupando y me está insumiendo un tiempo enorme por pensar en las redes. Y en quién me va a comprar por ahí, y en que lo que estoy haciendo es igual a lo que está haciendo la otra chica, digo, ¿no? Entonces de repente se va reduciendo todo otra vez en mí sola, en mi ego, en mi competitividad, en los valores que menos queremos para nosotros. Y es un trabajo que de gotita, o sea, a pesar de la velocidad con la que se maneja todo, en realidad es re a poco cómo funciona. Entonces todo el tiempo estás queriendo publicar cómo vivir, cómo cultivo todo lo querés atravesar por la pantalla para que te vean, para que te crean, para generar, ¿no? Y digo, entonces todos un montón de valores recontracopados y positivos que están al servicio de una pantalla que, bueno, hoy por hoy es nuestra vidriera también de alguna manera. El problema es cuando interrumpe demasiado y te corta a vos esa experimentación. Creo que tiene que ver, una vez más, y volviendo a esto espiritual, al aquí y ahora. Y no me voy a poner, ahí mirá cómo me atajo. Yo cuando empezaba a preguntar sobre esto del aquí y ahora, dije, ¿qué onda? ¿Viste? Bueno, hippies, yo misma. Y la verdad es que estar presente aquí y ahora es re difícil. Dejar que los pensamientos que uno tiene habiten en el momento presente, con vos en este momento que estamos teniendo esta entrevista, arrancamos cuando abrimos el Zoom y dije, chau a todos, apagué el celular, lo apagué, onda, chau, nos vimos, cerré todas las ventanas, me puse en un ambiente que me guste, me puse un saumerio, unas velitas, digo, estoy acá, estoy presente, está buenísimo esto que está pasando, ¿dónde más quisiera estar? Y es re difícil en nuestro cotidiano que ese aquí y ahora se ejerza sin pensar que eso es una falta de previsión o de proyección hacia el futuro, o de no rescatar o recoger las cuestiones del pasado. Ojo con eso también, porque me parece que aprendemos de lo que hicimos y de lo que se nos vino dado. Tenemos todo el derecho del universo a proyectar y a desear y a querer, pero estemos acá. Ahora estoy cocinando, ahora estoy estudiando, ahora estoy con Lara hablando en esta entrevista.
Si no estoy pensando en el mañana, en qué no hice, en qué dejé de hacer, en qué estará haciendo la otra, en qué estará haciendo aquel, y yo dónde estoy, en qué momento estoy habitando, en dónde estoy habitando y en qué soporte. Pero bueno, todo este tema a mí me dejó pensando mucho, digo, desde la primera vez que me propusiste poder hablar de esto, a mí misma se me vinieron muchas cosas a la cabeza, traté de recordar. Yo no soy una persona que esté habitando lo espiritual desde hace mucho tiempo, como esto, ¿no? Como terapias o como religión, no, yo soy atea completamente. Sí saber, porque soy una curiosa, pero no habitarlo. Pero sin embargo uno cree en algo. No sé, es como que crees en algo, no sé, en general, digo, no todo el mundo, y está buenísimo también, digo, la diversidad, pero yo creo en algo, qué sé yo, en una energía que hay dando vueltas, en la voluntad, en el autoconocimiento, digo, mientras más me conocí yo, mejor me fue yendo. También me enrosqué mucho, y ahí también hay como una suerte de filtro límite, porque está buena la pregunta por uno mismo, pero también hay que ver dónde cortamos un poco para avanzar. Términos prácticos y materiales y racionales. Ay. Ok. En realidad, lo que me interesaba retomar un poco de donde quedamos y que, dicho sea de paso, tenemos nuestras vestimentas porque pudimos cambiar nuestras vestimentas gracias a este corte de luz que nos permitió, entre otras cosas, comer, armarnos tragos, nada, ¿no? Como retocar el maquillaje y los peinados. Tiene que ver un poco como veníamos hablando de varias cosas, ¿no? Como feminismos, capas por capas, básicamente, esas pieles que se crecen, historia, lo político y lo espiritual, prejuicios, etcétera. Y también búsquedas, digamos, de coincidencias. Yo creo que los feminismos, a grandes rasgos, obviamente se puede puntualizar, pero para no hacerlo tan extenso, me parece que los feminismos en general vinieron a trajeron en realidad, o rescataron de alguna manera, cuestiones vinculadas a determinadas militancias que las podemos ver como políticas, como a veces, como decíamos al principio del encuentro, ¿no? Como con prejuicios y a la vez no tanto. Es decir, trajeron militancias vinculadas a el rescate de rituales y utilizaciones, por ejemplo, de lo herbal o de lo espiritual. Trajeron militancias vinculadas, o militancias les podemos llamar, pero también les podemos decir, no sé, trabajos, profundidades, de alguna manera, vinculadas a el cuidado de la tierra. Y también trajeron cuestiones vinculadas a las situaciones completamente asociadas a los cuidados, digamos. Para mí el feminismo, más allá de todo lo que me han impactado personalmente, y no dudo que a muchas de las personas que seguramente escuchen esta entrevista y que hayan atravesado esos procesos, nos marcó un antes y un después, pero hay algo que yo puedo enlazar muy bien con el feminismo o los feminismos que tiene que ver, vinieron a traer una cuestión vinculada a los afectos, a los cuidados, a la tierra, a los rituales, a la colectividad, a lo espiritual. Bastante interesante me parece a mí, ¿no? Como que de repente son muchas personas vinculadas a este tipo de agrupaciones o militancias u organizaciones que se preocupan por el bienestar personal, pero también colectivo, familiar y vincular, los cuidados. Me quedé pensando, como aprovechando para mechar con otra de las preguntas que teníamos armaditas, es como en esta necesidad de mirar lo complejo, de no simplificar. Bueno, pensaba en los abordajes que suele hacer un montón de gente considerada progre, ¿no? En relación a lo espiritual, y cómo se tiende como a pegarle muy duro, ¿no? Porque me da la sensación que abordan a los mercados espirituales y a la gente que adhiere a ellos, y creo que no se repara mucho como en todas estas otras corrientes que venimos mencionando, como que dejan afuera lo más valioso, y me parece un desperdicio, porque llegan a un montón de gente y están comunicando como una especie de ninguneo o de desprecio, que me parece que hay que tener cuidado ahí como en esas zonas. Hay que poder, me parece, por lo menos a quienes se dedican a eso, o a quienes les interesan esos temas, viste, como poder ser un poco más precisas. No sé qué pensás sobre eso.
Yo creo que ahí es donde justamente se da esta intersección de los prejuicios que hablábamos al principio del encuentro, digamos, en relación a lo político y a lo espiritual. Y creo que con la pandemia se dio, y sobre todo cuando empezó a emerger la situación o la posibilidad de que haya una vacuna, por ejemplo, que cure o que mitigue las consecuencias de este virus de alguna manera en la sociedad, en donde, bueno, lo más mezquino de lo espiritual y de lo político emergieron, creo yo, y en todo sentido. Para mí hay varias cuestiones ahí para analizar. Yo no sé si podemos hacerlo o no, pero de todas maneras sí quiero como remarcar un par de cuestiones. Yo creo que ya mencionar a alguien de antivacuna es fuerte. ¿Pero por qué? Digamos, porque quizás esa naturaleza o esa decisión de no quererse vacunar tiene que ver con un montón de otras decisiones coherentes con la perspectiva de vida de esa persona o con la cosmología, digamos, con la cosmogonía de esa persona, de un montón de cosas. Y la de quererse vacunar, lo mismo. Se tiende a homologar todo y a universalizar todo. Si no me quiero vacunar, sos una antivacuna. Si me quiero vacunar, sos zaraza y así. Y la verdad es que yo creo que hay posturas y si no te querés vacunar, sos, digamos, opositor. Y yo creo que, o sos de derecha. Y yo creo que pasan muchas cosas ahí, muchos matices de los que hablamos hace un rato, de los que hay que tener en cuenta y hay que revisar bastante. O sea, a mí me parece, por ejemplo, que si venimos criticando el agronegocio, si venimos criticando y cuestionando la cuestión, valga la redundancia, vinculada a, no sé, las megaminerías, a la explotación de la tierra con determinados elementos tóxicos para lo que sea, digamos. ¿Por qué no voy a cuestionar una vacuna? ¿Por qué no voy a cuestionarla? Es un derecho, digamos, es una posibilidad. Yo no estoy diciendo ni que estoy a favor, ni que estoy en contra, ni nada. Digo, me parece que no sería incoherente hacerlo. Después tenemos, por supuesto, las personas opositoras al gobierno que están en contra de todo lo que el gobierno puede hacer. En este caso, el gobierno trae una vacuna, están en contra de la vacuna. Pero me parece que hay personas que están cuestionando la vacuna sin decir esto está mal, son una mierda, esto no existe, esto es una paja, no, yo no lo voy a... No, o sea, me están mintiendo, ¿qué me van a...? Yo escuché cosas hace poco en medios hegemónicos que era como, ¿cómo te van a poner el COVID con la vacuna? ¿Viste? Como, de repente la escuché a Viviana Canosa el otro día diciendo cosas como, o sea, nefastas, digamos, una cuestión de desinformación. Hablemos de lo político y lo comunicacional y la responsabilidad ahí también. Digamos, ¿no? Como cuestionemos la vacuna desde un lugar coherente de última, me parece. O sea, de dónde viene, qué hace, cómo me va a reaccionar el cuerpo, está aprobada o no, no sé, digamos, cuestiones así. ¿Es un negocio político? ¿No es un negocio político? ¿Hubo vacunaciones VIP? Sí, las hubo. Bueno, también se lo dio de baja al ministro de Salud. Bueno, no sé, viste, como empezar a pensar un poco en cuestiones también equilibradas, de buscar el equilibrio. Ahora, si soy pro vacuna, digamos, también estoy de un lado, que en donde de repente hay gente que dice, yo sí, me revacuno, me parece bien, si nunca me cuestioné las vacunas en mi vida, me dieron vacuna desde que nací, ¿por qué me la voy a cuestionar ahora? También es coherente. Digamos, estamos en una sociedad que tiene ese sistema de salud que se da vacunas generalmente desde que nace, o sea, tenés una libreta de vacunación. Entonces, ¿por qué me la voy a cuestionar ahora? Dame la Sputnik, dame la China, dame la hindú, dame la cubana, si es mejor, la cubana, buenísimo, por encima, genial. ¿No? Como, entonces, bueno, me parece que ahí está bueno pensar de qué manera nos estamos plantando en relación a esto. Es compleja esa secuencia. Me parece que es interesante poder pensar de qué manera, no sé, qué sé yo, ¿no te querés vacunar? No es obligatorio vacunarse. Sí, creo que también sucede algo como de una cierta necesidad de reconocer que hay un problema, ¿no? Poder verlo más allá de que uno no se quiera dar una vacuna, más allá de que uno no quiera tomar toda esa cantidad de recaudos, pero poder por un momento
ponerse en el lugar del colectivo y en ese sentido resignar como algunas posiciones particulares y decir, bueno, voy a actuar en función de esto otro, a transar un poco, negociar un poco, o sea, no voy a ser tan gila, ¿no? Como que hay ahí una negación a veces, son lugares de tensión, está bueno analizar, digamos, como hasta qué punto está siendo un negador infumable. Pero claro, bueno. negador infumable, total, y de la convivencia, porque, digamos, vos podés estar, por decirlo de alguna manera, en contra, o descreyendo, o negando. Digo, datos sobraron a lo largo del último año para entender un montón de cuestiones, si queremos ponerlo en términos científicos occidentales. Datos de muertes, datos de contagios. Todos los días, digamos, teníamos un porcentaje en cualquier medio de comunicación que nos decía acá y en cualquier parte del mundo cómo era la relación mortal. Bueno, después podemos poner en cuestión estos datos. Por supuesto, pongámoslos en cuestión, qué está pasando. Yo nunca voy a anular, o por lo menos es mi postura, digamos, nunca voy a anular jamás la posibilidad de cuestionar nada. O sea, la pregunta es lo que nos guía, para mí es así, y estoy completamente consciente y la defiendo. Ahora, ¿qué me cuesta a mí? Incluso no creyendo, no estando a favor, negando, digamos, ponelo en cualquiera de los verbos que vos lo quieras poner, dejarme el barbijo, ponerme un poco de alcohol en las manos, saludar a 1,5 metros de distancia, 2 metros. ¿Qué me cuesta? ¿Qué me cuesta? Por el otro, por la otra, por mi viejo, por mi vieja, ¿no? Como por vos que lo creés. Hablemos de convivencia, de colectividad y de composición. También hablemos de cuestionamiento, por supuesto, porque si no hubiera cuestionamiento no cuestionaríamos la megaminería, no cuestionaríamos a Monsanto, no cuestionaríamos la desaparición de Santiago Maldonado. Convivencia y reconocimiento de los riesgos, ¿no? Me hiciste acordar a un tema que nada que ver, pero sí está vinculado con los feminismos y con las realidades que nos tocan. Yo el año pasado iba a decir, pasó un año de pandemia en el medio. En el 2019 me recibí ahí en comunicación. Sí. Con una tesis sobre viajar sola, siendo chabona. Y un poco lo que me preguntaba era esto, ¿no? Como que hasta qué lugar no era peligrosa la postura de un montón de pibas como que incitaban como a viajar confiando en el universo y negando que sucedían cosas turbias en el mundo. Como me interesaba ese lugar tan positivo y contrastarlo con ejercer la libertad. Entonces, de nuevo, como hay una cuestión ahí como de la responsabilidad en las propias acciones y en la comunicación, que es re necesaria, porque, o sea, vos de última viajá como se te cante, pero no le digas eso a las pibas, o sea, comunicar es que sí, que también vivimos en una cultura machista que capaz pasa un auto y te secuestra, lamentablemente. Digo. Es que todavía es así, digamos, y eso no tiene que ver con la coartación, digamos, o la coerción sobre los cuerpos, tiene que ver con una cuestión, otra vez, de las capas, ¿no? Así como los feminismos se van, creo yo al menos, lo leo de esa manera, ¿no? Como nos vamos manejando un poco es por generaciones, por rescates ante otras experiencias, por incorporación, por desconocimiento y acción concreta. Bueno, acá pasa un poco lo mismo, o sea, la sociedad no cambia per se porque existan ni una menos. Lamentablemente, ojalá fuera de esa manera tan automática, tan aquí y ahora, ¿no? Como ojalá fuera así que yo salgo hoy por hoy con la camisa con la que me entrevisté hace un rato, que es transparente, con un corpiño, que qué sé yo, y que salga a la calle y que capaz que en mi barrio esté todo bien y no pasa nada, pero capaz que en otro barrio no. Y entonces ahí entra otra cuestión vinculada a la tensión del deseo, de la expresión, de la censura también, porque me estoy autocensurando. Yo estoy poniendo un abrigo para poder salir y mostrarme, en definitiva, en el lugar en el que yo me sienta cómoda o cómode para poder mostrarme, pero haciendo un paréntesis, ¿no? Sobre estas calles no puedo transitar así porque sé que me puede llegar a pasar algo. Ojalá pudiéramos realmente salir como quisiéramos o hacer lo que quisiéramos en cualquier momento de la vida, en cualquier momento de la exposición pública y que no suceda nada grave, nada malo. Pero hoy sabemos que no es así en todos lados tampoco. Ahí, ¿qué prima? El deseo, la exposición, el cambio cultural, social. Es difícil, es difícil. Yo creo que es una negociación, y otra vez
buscando este equilibrio. Sí, Ni más ni menos. que lo indispensable es como poder admitir como esas limitaciones injustas que vivimos y poder aceptar, digamos, como la forma en que cada quien busque como convivir con ellas, ¿no? El nivel de exposición, por ejemplo. Entonces, si de repente querés viajar sola, creo que como sociedad lo que tenemos que hacer de mínima es no juzgar en caso que le pase algo a la piba, ponerle como si la piba hubiera hecho algo mal. Digo, para mí se empiezan a dar esos lugares, por un lado, de cambiar cierto sentido común y por otro, de intentar contenernos más entre nosotros, nosotras, generar redes, intentar como cuidarnos. Mientras, bueno, hacemos lo posible para que esta sociedad patriarcal se vaya transformando, pero como sabemos no es inmediato. No, y también como personas, digamos, vulnerabilizadas en algún punto, por ejemplo, en esto que decís de los viajes, ¿no? Que creo que es el punto más claro que se me hace a mí, ¿no? Como de viajes puede ser también migración, puede ser, ¿no? Como el traslado de un cuerpo hacia otro lado, o extraño, hay particularidades. Si hablamos puntualmente de los viajes, yo creo que también está bueno ver de qué manera aprendemos cosas para que no nos pasen cosas. O sea, digamos, ¿no? Como el empoderamiento en algún punto para mí tiene que ver con eso. Yo soy una persona, por ejemplo, que trabajé en bares durante en un bar particularmente, durante muchos años, muchos años, 5 años, y de repente fue como, bueno, ok, tengo que aprender códigos de la noche que no me caben tanto, porque la verdad es que no me caben tanto, no son coincidentes con mi militancia, con mi forma de ver los cuerpos, ni el deseo, ni la vida, pero sin embargo, tengo que encontrar ahí un punto de coexistencia con eso que no me cabe, y no quiere decir delegar ni tampoco censurar, es ver cómo me manejo o sea, de todas maneras siempre estamos viendo nosotros cómo hacer, ¿no? Para subsistir en esos ámbitos, pero lo que quiero decir es, son las 4 de la mañana de un martes, cerré el bar, me tengo que ir de acá a 6 cuadras y tomar el colectivo. Veo que hay un grupo de chabones en la esquina que están medio en una y no sé qué onda y me dan desconfianza simplemente, o no sé, sospecha de algo. ¿Para qué exponerme al pedo? Cruzo la cuadra. ¿Por qué voy a tener que pasar a través de los chabones para hacer algo? No, cruzo. No, tomo otra cuadra. Sí, siempre estamos nosotros buscando la alternativa, es así. Pero quizás esa noche yo no tengo ganas de exponer una situación no sé, por las dudas. Viste, como que también el tema del orgullo feminista me parece que está buenísimo, pero hay que ver cómo lo planteamos, cuándo lo planteamos, de qué manera lo planteamos, con quiénes lo planteamos, en qué situación lo planteamos. Si yo estoy sola a las 4 de la mañana de un martes con un colectivo de chabones que están arrepentidos en una esquina, yo voy por otra cuadra, amigues. Todo bien. Y eso es parte del empoderamiento, no es ser débil para mí, digamos. Tal cual. Para mí es ser fuerte, decir, tomo otra vereda el día de hoy, o mañana cruzo la cuadra, que me miren, o les saludo. Cuando vos te enfrentás a los chabones muchas veces, se cagan en las patas, o sea, hola, ¿qué hace? Hola, ¿qué tal? Me quedé ahí parada, mire, ¿todo bien? ¿Qué necesitas? ¿Puedo ayudarle algo? Y se quedaron, no sabían qué hacer. Porque el ejercicio del poder tiene que ver con el miedo, con el amedrentarnos, entonces nosotras creemos que estamos reempoderadas y atravesamos el colectivo de chabón y de repente nos dicen dos cuestiones y nos quedamos paralizadas o los puteamos o, viste, como nos violentamos, porque es violento, por supuesto, lo que están haciendo es violento. Pero yo creo que hay tácticas que nos ayudan a sobrevivir de una manera bastante más copada. De todas maneras, hay personas que me podrían tildar de, no sé, como conciliadora de alguna manera, y la verdad es que, bueno, hay que ver cómo vivimos cotidianamente, no sé, nada es absoluto. También le rompí una silla en la cabeza a otro chabón, digamos. Hay lugar para todo, querida. Claramente, digamos. Nada, qué sé yo, no nos asustemos más de lo que nos asusta el capitalismo y el patriarcado en general. Tratemos de agarrar esas herramientas, empoderémonos,
autoconozcamos, no, sepamos quiénes somos, y ahí está buenísima la cuestión del autoconocimiento. Conozcamos, no, sepamos quiénes somos, cómo reaccionamos, a qué le tememos, qué nos cuesta más, qué nos cuesta menos. ¿Me animo a pasar por ahí? ¿No me animo a pasar por ahí? ¿Me la voy a bancar o no me la voy a bancar? ¿No? Como saber esa esencia y ayudarnos a nosotras mismas, a nosotras mismas, a poder continuar. Sí, que no quita que no haya una sociedad que tenga que cambiar. Claro. Y también creo que hay algo re interesante, hay cierta invitación de lo espiritual, si se quiere, a momento de vincularse, que tiene que ver con también, así como una se habita en esas debilidades y no debilidades, en esos grises, también poder verlo en lesotres, esos planos, todas esas capas, y poder vincularse desde ahí, porque a veces también una como que tiene algo en la cabeza, como ciertas cuestiones teóricas o lugares de llegada, de cómo deberían ser las cosas, y se vincula más con esa idea que con lo que la persona emana, encarna, vibra. Entonces creo que ahí hay un lugar re interesante también, como para bueno, pero mejorar. yo creo que es re lindo lo que decís, y para mí creo que el aquí y ahora es eso, también un poco. O sea, me diste el pie, porque sí, porque hay que estar insertas en el momento presente para decir, esta situación es violenta, pero no me amedrenta tanto. ¿Puedo lidiar con esto o no? O mis prejuicios y mis saberes sobre operan ahí, que también está bien y es lógico. Lo que digo es poder hacer un entre al momento concreto en el que estamos viviendo determinadas situaciones en las que realmente ameritan que yo me agarre con esta persona, amerita que toda mi energía esté puesta hoy a la defensa de mi subjetividad, Claro. Claro, digamos, cuando en realidad el boludo es el chabón que me viene a romper la concha con estas pelotudeces y pobres, o sea, o con otra piba también, porque nos ha pasado también, o me ha pasado, y probablemente a muchas de nosotras y de nosotros nos ha pasado con otras compañeras que hemos tenido encuentros tensos, y a mí me pasó hace poco de decir, pucha, me enrosqué, viste, con una secuencia de una persona que estaba ahí, qué sé yo, y de repente digo, esto va más allá. O sea, como no me voy a detener en esta gilada, en este chiquitaje. Chiquitaje, la señora, no, ahora sí. Pero por favor, con la camisa con cómplice. Sentime. No agarremos nuestra ira, nuestra bronca con otras pibas. Tratemos de ver qué onda. Obviamente que eso no quiere decir que nos caiga todo bien o que nos caiga todo mal, digamos. Busquemos un límite. Y hay cosas que no nos caen bien y hay cosas que no nos caen mal. Y en ese sentido creo que está bueno decir, bueno, de qué manera cuestiono poniendo límites. Digamos, esto sí y esto no. O sea, hasta acá llego, hasta acá no. No soy yo, no sos vos. O por lo menos no soy yo. No sé cómo. ¿Viste? Claro. Porque si no estamos relativizando todo el tiempo al punto en el cual nosotros ya, ¿dónde quedamos nosotros? Y eso es peligroso también, porque nos perdemos, porque también hay un vacío emocional e identitario. ¿Quién soy? ¿Qué hago? ¿Dónde voy? ¿A quién cuido? ¿Cómo puedo cuidar a alguien sin cuidarme a mí? Otra vez volvemos a la individualidad de la espiritualidad. ¿A quién puedo cuidar si yo no me cuido a mí? ¿A quién puedo sanar si yo no me sano a mí? Y no digo que no tengan que ser procesos por lo menos paralelos. Me haces pensar en algo que me parece re clave, esto de los vacíos, ¿no? Y de cómo abordamos eso. Me parece re importante entender como los procesos espirituales, los procesos de crecimiento, como procesos que son de por sí imperfectos, en el sentido de que no vas a llegar, digamos, a ningún puerto específico nunca, ni nadie te va a salvar. Vas a estar como en un proceso de elaboración, de profundización, de trascendencia, incluso si querés, pero con esa coherencia de ir haciendo un caminito. Y es re importante plantearnos esto, porque a veces en este vacío existente un montón de gente cae en querer resultados inmediatos o gente que te cruce del puente, ¿viste? Como tipo caballito y llegar. Otra vez, hagámonos cargo.
¿Qué crees que tiene para enseñarnos el emprendedurismo en todo esto referido a los vínculos entre lo espiritual y lo político? Bueno, en materia, digamos, de lo que veníamos hablando, yo creo que hay algunas cuestiones que ya veníamos tocando que tienen que ver con los cambios en las formas del trabajo, eh, sobre todo con la pandemia en el medio. Digo en el medio porque todavía se están desarrollando estas formas de trabajar que tienen que ver con lo emprendedor, y que también dije es una palabrita, porque está muy asociada justamente a las políticas vinculadas, por ejemplo, al menos en nuestro país, en Argentina, con el gobierno macrista. De por sí, la palabra emprendedurismo o emprendimiento no es mala, está buenísimo, tiene que ver con emprender, con proyectar, con hacer, con, ¿no? Como aprender y a la vez empezar a mover de alguna manera. Lo que pasa es que estuvo muy asociada, por lo menos acá, con una frecuencia muy meritocrática. Y en ese sentido creo que ahí es donde la política nos viene a dar una mano enorme, al menos la crítica, justamente vinculada a cuestionar este tipo de modelos que son en muchos aspectos individualistas, competitivos, y en el que en la mayoría de los casos las personas se quedan en la cancha. O sea, qué mejor que poder ver la manera de colectivizar los emprendedurismos, básicamente, o los emprendimientos de alguna manera. Cómo juntarnos, cómo ser colectivo, eso que se está haciendo de manera individual. Para mí esa fue una premisa en la pandemia. Y el tema es ver de qué manera eso va, no sé, haciendo un bien común de alguna manera, o no sé, como emprender. ¿Por qué lo hago? Porque una de las premisas de los proyectos personales es ¿por qué y para qué? Básicamente. ¿Lo hace alguien más? ¿Lo hago yo sola? ¿Tengo algo para aportar a la sociedad? No sé, de alguna manera buscar una fórmula que sea beneficiosa para el conjunto de las personas que van a adquirir ese producto o servicio y para mí también. Pero sí, es una palabra complicada. Pero no está mal per se, solo que está mal vista y yo por lo menos me refiero más a un proyecto, porque para mí todo el tiempo estamos reformulando eso que hacemos y es mutable y está en permanente cambio, lo cual no quiere decir que tenga sus momentos de quietud o de estabilidad en términos, digamos, de mi proyecto hoy está así, está así, está así, está así, y mañana quizás vaya mutando. Un emprendimiento, no sé, también. Lo veo muy cuesta arriba un emprendimiento. Es como emprender. Un proyecto es como que para mí va más horizontal. Yo soy tan horizontal que voy por acá. Es como, no sé, para mí me figura esas imágenes, digamos. Y además de eso, Sofi, ya como para ir terminando, ¿crees que hay alguna otra cosa que funcione como columna vertebral de todas tus versiones? Porque sos una chabona que haces periodismo, haces poesía, creo que también algo con las artes plásticas, no sé bien qué. Sos con el tema de las plantas y de la medicina china ahora. Cantás, haces música. ¿Y qué más? ¿Algo más que no esté nombrando? Pero digo, ¿cuál es el eje transversal de todo eso? La expresión, expresar, o sea, de alguna manera yo creo que, por supuesto, está el cuidar y el ser cuidado, pero yo creo que es la transmisión de algo, o sea, en mi caso al menos particular, a mí me costó mucho entenderme porque me di cuenta justamente de esta heterogeneidad de la que vos hablás, donde me gustan y me cautivan y digamos, me emocionan tantas cosas, que yo dije, no tengo lugar en el mundo para ser yo. O sea, tengo que elegir. Y poco a poco, a lo largo de mi vida, me di cuenta que había lugares, situaciones, contextos o colectivos, identidades, que reunían esas condiciones de alguna u otra manera. Yo lo puse
al menos para satisfacer, porque siempre estamos buscándole el sentido a nuestras vidas, y que tiene que ver con el comunicar y el cuidar. La comunicación bien hecha cuida. Ujú. La comunicación responsable, la expresión responsable cuida. Y ahí, en la expresión y la comunicación, entra todo. Entra el arte, entra el sanar, entra el curar, entra el hacer medicina china, la integralidad, las plantas, el hacer un collage, el regalarle a una amiga lo que sea, digamos, pensando en ese amigo, o sea, es como... Yo me di cuenta que mi neurosis, entendida como algo negativo, es algo re positivo. Yo lo vi como una virtud. Yo pienso en Leotre. Y lo que también aprendí a lo largo de este tiempo es que para pensar en Leotre, primero tengo que pensar en mí y sanarme yo y estar bien yo, que es un proceso cotidiano que implica mucha voluntad, mucho deseo de estar bien. Si yo tuviera que elegir 4 patas de una mesa, una es la poesía, la otra es el arte en general, digamos, lo que me da el arte, la expresión de otras personas hacia mí, porque yo también yo también necesito alimentarme de otras personas, de otras expresiones, sin dudas. La otra es la información, la búsqueda de la verdad, de los datos, es la cosa más al hueso, digamos. Y la otra es la belleza, en términos, digamos, de lo que me hace bien, de lo que yo leo, escucho, siento, toco, la comida. Por favor. O sea, ¿no? Como lo sensitivo, digamos, eso es una expresión pura, sin que tenga una nomenclatura, sin que tenga una traducción, digamos, lingüística, oral, de lengua me refiero, ¿no? Como rico, feo, malo, bueno, podrido, no, no sé, esas son mis patas, digamos, lo sensitivo, lo expresivo, lo que tiene que ver con los otros y lo que me dan los otros. Es una dialéctica marxista, siempre. Claro, o sea, volviendo a lo político, ¿no? Sí. Es una mini primer constante. Sí. La vida es un mini-primer constante. Qué Creo buena clase para terminar. Bueno, gracias por coparte. Gracias, Lari, por el espacio, por la entrevista, sobre todo por ponerte a pensar en cuestiones que traten de buscar las intersecciones y no las disecciones, lo cual es bastante interesante e importante, creo que en este momento periodístico, que siempre busca los extremos de la grieta, bueno, no, buscar los encuentros en los grises o en los matices, y creo que todo lo que venís haciendo al respecto de las entrevistas que venís armando tienen que ver con eso. Así que gracias a vos. Bueno. Espero haber contribuido con eso. Chaucito. Un Chau, gusto. gracias.